Estamos en el curso de técnicas de conducción y vamos a aperturar la guía de estudio número 1 de esta unidad. Para hablar de esta guía de estudio, pues vamos a estar hablando de qué es la demanda y la oferta turística. Y para comprender mejor el contenido, pues nos vamos a centrar en el tema de la oferta y demanda, así como también lo que constituye el producto turístico. Si recuerdan, esto del producto turístico lo vimos en la unidad 1 basándonos en ciertos fundamentos legales, ¿verdad? Que es lo que establece la ley referente al tema del producto turístico. Entonces, vamos a iniciar. Y pues acá tenemos algunos conceptos y vamos a ir descifrando lo que nos dice la teoría. Y dice, quienes viajan tienen un motivo o una razón para hacerlo. Recordemos que hay un interés individual por parte del turista. Ese interés está motivado o está dado a través de diversas razones, ¿sí? Las razones son variadas, ¿verdad? Ustedes son diversas. El objetivo del turista, pues, es satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, hay amantes de la naturaleza, hay amantes de la oferta gastronómica, hay amantes, por ejemplo, de las ciudades, hay amantes de la historia, quieren conocer respecto al tema de los museos. Eh, Permítanme ustedes, disculpen, un paréntesis aquí que se me está presentando una situación. Vamos a ver. Bueno, continuemos. Entonces les decía, el turista viene y tiene diferentes inclinaciones o motivos de viaje. Pues quiere conocer sobre diferentes elementos, ¿verdad? Entonces, los sitios o atractivos turísticos que éste elige van acorde a sus necesidades. Dice, si consideramos que el viajero, que es el turista, se desplaza casi siempre de manera voluntaria hacia un lugar o destino predeterminado, este destino o lugar debe tener ciertas características que lo hagan atractivo. Entonces, tenemos que considerar lo siguiente. El turista, cuando visita un lugar, necesita de servicios básicos. Esos servicios básicos son hospedaje y alimentación, un lugar donde poder descansar, donde poderse, qué sé yo, dar un baño, poder despejarse por un momento y luego pues viajar, seguir viajando y también un lugar que le ofrezca alimentos. Esos son los dos servicios claves o básicos que necesitan los turistas. Ahora bien, dice, el turista o el atractivo que éste va a visitar tiene que poseer ciertas características. Dice, un sitio que atrae al turista o viajero por todo lo que puede obtener de él, quien supone o sabe puede ofrecerle los satisfactores de sus necesidades temporales o permanentes, que sus necesidades temporales o permanentes demandan. Ahora bien, este mecanismo, al parecer tan sencillo, facilita los satisfactores que el turista requiere y que se le pueden proporcionar en el sitio al cual se desplaza. Esto es ponerlos a su alcance, lo que constituye en realidad un complejo sistema en el cual interviene un gran número de subsistemas, cuyos factores no siempre son racionalmente controlados a fin de
equiparar cualitativa y cuantitativamente, tanto en lo físico como en lo moral, la oferta con la demanda. Entonces, el turista al momento de desplazarse o al momento de viajar, este conoce, este quiere disfrutar, este quiere viajar, pero también quiere que el lugar le ofrezca servicios básicos. Muchas veces hay atractivos turísticos muy bonitos, muy impresionantes, pero que no cuentan con los servicios básicos. Y ya les expliqué cuáles son los servicios básicos, ¿verdad? Hospedaje y alimentación. Y muchas veces los lugares carecen de estos servicios básicos. Entonces, ¿qué hace el turista? Cuando un lugar, por muy hermoso, por muy impresionante que sea, que no cuente con esto, el turista busca otras alternativas o tiene otras alternativas. Entonces, en Guatemala hay muchos sitios atractivos turísticos que están en zonas o en áreas rurales, en donde lamentablemente los tramos carreteros son terracería, por ejemplo, no hay hoteles, no hay restaurantes, ni siquiera una tienda, ¿verdad? Entonces, esos factores influyen mucho en la toma de decisiones por parte del turista, ¿verdad? Porque obviamente él quiere conocer, sí, pero también tiene que prever sus necesidades básicas. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay este tipo de servicios básicos? Entonces vemos que se da la elección de otros atractivos. Ahora bien, dice, el turismo se regula por medio del equilibrio de estos dos elementos, de tal modo que si ya existe una demanda, o sea, el deseo de desplazarse a un lugar determinado, se puede crear la oferta mediante la creación de servicios por otro lado. Si ya existe una oferta de servicios como hoteles, playas, espectáculos, se puede crear la demanda mediante la promoción y venta de estos servicios. Es decir, que la oferta y la demanda turística están de la mano o van de la mano. No hay demanda sin oferta y no hay oferta sin demanda. Es decir, lo siguiente, ahorita les voy a proyectar un esquema, este esquema se los compartí en la unidad 1, pero aquí vemos en resumen lo que nos presentaban los conceptos anteriores. El turismo necesita de un elemento clave, ese elemento clave es el turista, ¿sí? El turista es la persona que viaja y se desplaza de un lugar a otro visitando diversos sitios atractivos turísticos. Por ende, el turista es la demanda, porque dice flujo de personas y visitantes nacionales o extranjeros. Entonces, el turista es la demanda de los atractivos turísticos. El turista es la demanda de lo que es eh, los hoteles, restaurantes y todo lo que el lugar pueda ofrecer. Muy bien. Entonces, cuando los turistas frecuentan o visitan constantemente los lugares, eh, ellos se convierten en la demanda. Pero ¿qué pasa si en el lugar hay atractivos turísticos, hay hoteles, hay restaurantes, pero no hay mucha visita? Entonces, a través del marketing, de la publicidad, se puede atraer al turista para que visite las zonas o las localidades. Ahora bien, la oferta, veamos, les dije que el turista es la demanda y la demanda y la oferta tienen que estar uno al lado del otro. ¿Por qué? Mire que es la oferta. El concepto dice
conjunto de elementos que proporciona una localidad al turista. Entonces, también es parte del ejercicio y el trabajo que ya les había asignado de que ustedes hicieran un listado de si hay hoteles, hay restaurantes, hay sitios turísticos o qué hay en la localidad o en la comunidad donde ustedes viven. Entonces, tenemos que considerar que la oferta va a ser variada. Por ejemplo, un mercado artesanal forma parte de la oferta turística. Por ejemplo, qué sé yo, personas que se dediquen a la elaboración específica de cierta artesanía en el pueblo, en la comunidad, es parte de la oferta turística. Por ejemplo, las agrupaciones artísticas, ustedes saben que hay convites, hay agrupaciones artísticas en muchas comunidades, entonces ellos también son la oferta turística. Entonces, la oferta turística está constituida por todo lo que la localidad ofrezca, pero desde el punto de vista turismo, ¿verdad? No vamos a colocar, por ejemplo, una farmacia, una zapatería, qué sé yo, un supermercado. No, esos son servicios complementarios. Claro que sí, en algún momento, pues dependiendo de la necesidad del turista, ¿verdad? Se va a hacer uso de, pero no podemos considerar que esto sea literal la oferta turística. Entonces regresemos a la guía. La guía dice que si hay oferta, es decir, hay hoteles, restaurantes, sitios atractivos turísticos, pero no hay demanda, entonces con la promoción se puede crear la demanda turística. Y si hay demanda, es decir, hay personas, por ejemplo, es una cascada o es un nacimiento y lo visitan constantemente, entonces se puede ir a la inversión, se puede ir a la construcción de hoteles y restaurantes. Sin embargo, es preciso que desde el proceso de planeación no solo haya balance entre los dos elementos, sino que también la segmentación de la oferta sea balanceada, pues sería incongruente, por ejemplo, tener una gran oferta cultural o de playas y no tener oferta hotelera. Entonces tiene que haber un equilibrio, a eso se refiere. Bueno, hay hoteles, bien, hay restaurantes, hay mercados artesanales, o sea que haya de todo un poco, ¿verdad? Porque como el turista consume de todo un poco y ahí surge la idea del turismo comunitario, porque recuerden que el turismo, el enfoque del turismo comunitario es lograr la participación de todos los integrantes de la comunidad. Ese es el enfoque del turismo comunitario. Entonces, dice que tiene que haber un equilibrio entre lo que es todo lo que ofrezca la oferta. Em, Dice, tener una gran oferta cultural o de playas y no tener oferta hotelera adecuada o apoyo de una infraestructura de acceso. Esto es algo que ocurre con frecuencia en los destinos turísticos que se han creado de manera espontánea. Entender claramente que constituye, perdón, todo el sistema, nos permite comprender los problemas del turismo y sus adecuadas soluciones. Entonces veamos aquí, vamos a empezar a hablar que parte de la oferta turística son los atractivos turísticos. Pero algo que quiero dejar en claro también es que la oferta turística se divide en patrimonio natural, patrimonio cultural, o bien paisaje natural, paisaje cultural y también paisaje urbanístico. Es otra de las clasificaciones que nosotros podemos notar. Una vez más, la oferta turística se constituye por paisaje natural, paisaje cultural y paisaje urbanístico. Ahora bien, vamos a irnos al primer grupo que serían los atractivos turísticos. De hecho, que el turista, bueno, también yo les expliqué que los sitios atractivos turísticos se dividen en primera clase y atractivos turísticos de segunda clase. Por ejemplo, visitamos Sololá, Panajachel, en Sololá, el lago de Atitlán, que es un sitio turístico de primera clase, porque si usted viaja allá, usted quiere conocer el lago, quiere tener un tour, quiere visitar, quiere recorrer, usted no va a ir para quedarse encerrado en un hotel, ¿verdad? Definitivamente no lo haría, porque no sería por esa la causa por la cual usted viaje, ¿verdad?
Entonces, pero por ejemplo, usted va a la ciudad capital, en la ciudad capital no hay tanto atractivo turístico, o sea, paisaje natural. Sí sabemos que está el lago de Amatitlán, ¿verdad? Pero lamentablemente hemos visto los temas de contaminación ambiental y pues que este ya no representa un atractivo natural fuerte, ¿verdad? Entonces, por eso es que los sitios se clasifican en sitios de primera clase y de segunda clase. En el caso por ejemplo, los lagos, los ríos, los cenotes, las cascadas, los nacimientos, montañas, volcanes, reservas, biotopos, en su mayoría van a ser sitios de primera clase, en su gran mayoría. Continuemos. Entonces veamos respecto a los atractivos turísticos. A menos que haya lugares interesantes, divertidos y que valga la pena visitar, no hay necesidad de los servicios de hospedaje y comida. Todo lugar que constituya un destino turístico debe tener una serie de características que motiven el desplazamiento temporal de los viajeros. Estas características, desde el punto de vista del visitante, se denominan atractivos turísticos, porque son los que llaman la atención y atraen su atención llaman y atraen su atención. Desde el punto de vista de la región visitada, estos atractivos forman parte de los recursos turísticos, porque constituyen lo que se puede ofrecer al visitante. Chimaltenango, por ejemplo, atractivos turísticos. Isinché, Caminal Cuyo, ¿verdad? Se me fue el término de la mente, está en San Martín. Misco Viejo, no es Caminal Cuyo, es Misco Viejo. Em, por ejemplo, de San Martín para acá hay una serie de balnearios. Entonces también los restaurantes que están en la recta de Tepán y Patsicía. Por ejemplo, bueno, los aposentos, digamos, los aposentos, ¿verdad? Entonces vemos que hay atractivo turístico. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Cuando habla de que tiene que haber ciertos atractivos turísticos, pues que obviamente lleguen a satisfacer las necesidades de los turistas. Ahora bien, dice, los atractivos turísticos pueden ser de muchos tipos, ya sea permanentes o temporales, y se clasifican para su estudio en dos grandes grupos, atractivos naturales y atractivos culturales. Ya les dije que agreguemos un tercero que es el paisaje urbanístico. Ya les voy a explicar de qué se trata o en qué consiste el paisaje urbanístico. Ahora bien, dice, los atractivos naturales son aquellos creados por la naturaleza, es decir, que en su formación no ha intervenido directamente la acción humana. Es como los recursos naturales, ¿verdad? Ustedes que la misma tierra, los mismos árboles, las plantas, la vegetación, todo lo provee. No hay intervención del hombre, ni mucho menos de ninguna máquina que pueda producirlos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el atractivo natural tiene esa categoría, ¿verdad? Que solito, o sea, la misma fuerza de la naturaleza fue quien lo creó y por ello pues apareció, ¿verdad? Pero no hay intervención de equipos tecnológicos, científicos, maquinarias ni nada para que se puedan crear. Entonces, si hablamos del atractivo natural, entonces dice, es decir, que en su formación no ha intervenido directamente la acción humana. Para comprender mejor cómo se integran los atractivos turísticos naturales, se utilizará de manera simplificada la clasificación y terminología de Ana García Silvano. Están los primeros, atractivos geomorfológicos. ¿Cuáles son esos? Los geomorfológicos, dice son aquellos formados por la acción de la naturaleza durante la evolución del planeta. Entonces, son aquellos accidentes geográficos, aquel relieve que la misma naturaleza y la fuerza de la naturaleza creó. ¿Y aquí qué entraría entonces? Aquí entraría, dice.
Los litorales, aquí entrarían rocas e islas, las playas, los acantilados, las desembocaduras de ríos, las lagunas y depósitos de agua y las corrientes de agua. Dentro de esto entrarían superficiales, como son los cañones y cascadas, y las subterráneas, como lo son los manantiales, las grutas y los cenotes. Entrarían los volcanes, los cráteres, las aguas termales y minerales y los geysers. Entraría el relieve, en los relieves entraría las montañas, las barrancas y cañones, las planicies y las dunas. Eso es dentro de la clasificación de los atractivos naturales que entrarían y que son los geomorfológicos, que claramente nos dice que son todos aquellos que la misma naturaleza creó y pues que no hubo intervención alguna del hombre. Entonces, vamos a ir viendo en la siguiente clase, vamos a ir viendo algunas imágenes para que ustedes pues, vayan conociendo. Les había dicho que en Guatemala hay varios y también ustedes se van a ir a la investigación. Por ejemplo, si buscamos, por ejemplo, playas en Guatemala, sabemos que en Guatemala hay diversidad de playas en todo lo que es la costa sur del país. En los departamentos más relevantes, Escuintla, Santa Rosa, Suchitepeque, Retaluleu, parte de Quetzaltenango, que son los departamentos que están colindando con el Océano Atlántico. Vemos que la diversidad de playas que hay en estos pues, es bastante impresionante. Las Lisas, Champerico, Puerto Quetzal, Monterrico, o sea, hay varias playas. Y de hecho, esto lo encontramos en el contenido visto en la guía, en el curso, perdón, de, de geografía en la primera unidad. Yo les compartí, según la geografía visualizada de Guatemala, les compartí los PDF de los recursos naturales, históricos, artísticos, culturales y recursos o atractivos turísticos que hay en cada una de las regiones y vimos departamento por departamento, entonces creo que hemos conocido quizá de manera virtual, pero conocemos que Guatemala tiene mucho que ofrecer y si nos vamos al área de los litorales, pues vemos que playas, no digamos acantilados, desembocaduras de ríos, dos ríos turísticos bastante fuertes aquí en Guatemala, pues es el río Cabón, que es el que surte las famosas pozas de Semuc Champey, y el río Dulce en Izabal. La cuenca del río Dulce es un lugar impresionante, es un lugar muy bonito. De hecho, hasta hay jardín acuático, hay aguas termales y el tour en lancha lo conducen a uno por un recorrido bastante impresionante, viendo la vegetación, la diversidad de flora y fauna. Entonces, es una experiencia bastante agradable, ¿verdad? Bien grata y ahí es donde vamos a que nosotros lo vemos como recursos naturales únicamente, pero si ya nos vamos desde el punto de vista turismo, pues aquí ya vamos a comprender que es parte del atractivo que ofrece nuestro país. Muy bien, por cuestiones de tiempo vamos a pausar hasta acá. Recuerden que estamos viendo la guía de estudio número 1 de esta unidad.